¿Están listos para descubrir cómo dos jóvenes de 19 y 18 años, casados en ceremonia secreta que casi les costó la vida, transformaron continente fragmentado en el imperio más poderoso del mundo? ¿Conocen realmente la historia de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, la pareja real más exitosa de la historia europea, que en 30 años conquistaron el último reino musulmán de España después de 800 años de guerra, enviaron a Cristóbal Colón a descubrir América, establecieron la Inquisición española, unificaron España bajo una sola corona, y sentaron las bases del imperio español que dominaría el mundo durante 2 siglos? ¿Saben que su matrimonio fue escándalo político que desencadenó guerra civil, que Isabel tuvo que luchar literalmente por su trono contra su sobrina, que Fernando era considerado por Maquiavelo como modelo del príncipe político perfecto, y que juntos crearon lo que conocemos hoy como España? Si están listos para descubrir la verdad completa sobre los reyes católicos, la pareja que literalmente creó una nación y cambió el mundo, den like a este video, y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia extraordinaria de Isabel y Fernando. Para entender quiénes eran Isabel y Fernando y qué lograron, primero debemos comprender el estado fragmentado de la península ibérica en 1469 cuando se casaron. En ese año, lo que hoy llamamos España simplemente no existía como concepto político. La península estaba dividida en 5 reinos separados y hostiles: Castilla, el más grande y poblado; Aragón, controlando el noreste, más territorios en Italia; Portugal en el oeste; Navarra en el norte; y el reino nazarí de Granada en el sur, el último reducto musulmán después de 800 años de reconquista. Castilla estaba en caos político. Su rey Enrique IV era monarca débil cuyo reinado había sido marcado por rebeliones constantes, economía en ruinas, y rumores sobre la legitimidad de su hija heredera Juana, a quien todos llamaban despectivamente la Beltraneja, porque se creía que su verdadero padre era Beltrán de la Cueva, el favorito del rey, no el propio Enrique. Isabel había nacido el 22 de abril de 1451 como segunda hija del rey Juan II de Castilla. Su padre murió cuando ella tenía 3 años, y su infancia fue marcada por inestabilidad política. Como hija menor de rey muerto tenía poco poder. Pasó años bajo control de nobles que la usaban como pieza en juegos políticos. Fernando había nacido el 10 de marzo de 1452 en Sos, Aragón, hijo de Juan II de Aragón. A diferencia de Isabel, Fernando creció en corazón del poder real. Su padre Juan era uno de los políticos más astutos de Europa, y Fernando aprendió gobierno y guerra desde joven. Para cuando tenía 15 años, Fernando había comandado tropas en batalla. Era inteligente, ambicioso, entrenado para gobernar. Cuando Isabel y Fernando se conocieron en octubre de 1469, era primera vez que se veían. Su matrimonio había sido arreglado por consideraciones políticas. Los consejeros de Isabel, especialmente el arzobispo Carrillo, habían decidido que Fernando era candidato perfecto. Matrimonio entre Isabel, heredera de Castilla, y Fernando, heredero de Aragón, uniría los 2 reinos más poderosos de la península, creando bloque de poder que dominaría España. Esta visión de unidad ibérica era extraordinariamente atractiva, pero el rey Enrique nunca aprobó este matrimonio. Lo prohibió explícitamente. Enrique veía a Juan II de Aragón, padre de Fernando, como rival y enemigo. Cuando Isabel y Fernando se casaron secretamente el 19 de octubre de 1469 en Valladolid, usando dispensa papal falsificada porque no había tiempo para obtener una real, estaban desafiando directamente órdenes del rey. Era acto de rebelión política extraordinariamente audaz. Reacción de Enrique fue predecible. Desheredó a Isabel, restaurando a su hija Juana la Beltraneja como heredera oficial. Esta decisión garantizaba que cuando muriera habría crisis de sucesión masiva. Y eso ocurrió. El 11 de diciembre de 1474, el rey Enrique IV murió en Madrid. 2 días después, el 13 de diciembre de 1474, Isabel se proclamó reina de Castilla en ceremonia en Segovia. No esperó confirmación. Simplemente se declaró reina por derecho propio. La ceremonia fue coreografiada para demostrar que Isabel no sería reina consorte sino reina reinante con poder absoluto. Isabel salió de la catedral vestida en ropas reales, llevando no solo cetro sino también espada desnuda de justicia, símbolo reservado para reyes masculinos. Al portar la espada, Isabel declaraba que gobernaría con poder absoluto, incluido poder militar. Este simbolismo era revolucionario. Pero la proclamación de Isabel no fue aceptada por todos.
Juana la Beltraneja y sus partidarios, respaldados por el rey Alfonso V de Portugal, quien vio oportunidad de ganar influencia sobre Castilla, rechazaron reconocer a Isabel. Juana afirmó que ella era hija legítima de Enrique IV y verdadera heredera. En mayo de 1475, Alfonso V de Portugal se casó con su sobrina Juana de 13 años. Alfonso proclamó que él y Juana eran verdaderos reyes de Castilla, y en junio de 1475 invadió Castilla con ejército portugués respaldado por nobles castellanos. Siguió Guerra de Sucesión Castellana, conflicto brutal que duraría de 1475 a 1479 y determinaría no solo quién gobernaría Castilla sino el futuro entero de España. Esta fue primera gran prueba de Isabel y Fernando como gobernantes, y demostraron ser equipo formidable. Isabel consolidó apoyo político dentro de Castilla, viajando incansablemente, asegurando lealtad de ciudades y nobles, reuniendo recursos para guerra. Fernando, brillante comandante militar, tomó mando de ejércitos castellanos. La batalla decisiva fue Batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476. Fernando comandó personalmente fuerzas castellanas contra portugueses. Batalla ferozmente disputada durante horas en lluvia. Al final, portugueses se retiraron. Fernando reclamó victoria estratégica. Alfonso V, desilusionado por falta de apoyo, viajó a Francia para solicitar ayuda del rey Luis XI. Luis rechazó ayudar. Alfonso, humillado y deprimido, consideró hacerse monje. Su entusiasmo por guerra había desaparecido. Isabel y Fernando consolidaban sistemáticamente control sobre Castilla. Ciudad por ciudad, castillo por castillo, noble por noble, aseguraron lealtades mediante negociación, soborno o fuerza. Para 1479, estaba claro que habían ganado. El 4 de septiembre de 1479, se firmó Tratado de Alcásobas entre Castilla y Portugal. Victoria completa para Isabel y Fernando. Portugal reconocía a Isabel como reina legítima. Juana renunciaba a reclamaciones, entraba en convento. Guerra había terminado. Isabel y Fernando habían ganado. Castilla era suya, pero 1479 fue año más significativo por otra razón. Padre de Fernando, Juan II de Aragón, murió. Fernando heredó reinos de Aragón, Valencia, Cataluña, territorios en Italia. Ahora Isabel y Fernando gobernaban juntos Castilla y Aragón, los dos reinos más poderosos de península. Aunque técnicamente permanecían reinos separados con diferentes leyes, eran gobernados por misma pareja real. Esta fue efectivamente creación de España como entidad política unificada. El lema que adoptaron era, tanto monta tanto Isabel como Fernando, sugiriendo igualdad. En práctica, habían desarrollado sistema de gobierno conjunto efectivo. Isabel era formalmente reina propietaria de Castilla, Fernando, rey consorte. Fernando era rey propietario de Aragón, Isabel reina consorte. Pero en ambos reinos, tomaban decisiones importantes juntas, documentos oficiales en nombres de ambos. Con poder seguro, Isabel y Fernando pudieron volcarse hacia proyecto que consideraban misión divina, completar reconquista conquistando último reino musulmán, Granada. Granada había existido como estado musulmán independiente en Sur España durante 250 años. Era rico, bien defendido. Pero para Isabel y Fernando, existencia de reino musulmán era inaceptable. En 1482, lanzaron Guerra de Granada. Campaña militar de 10 años extraordinariamente bien organizada. No fue batallas campales sino campaña sistemática de asedios. Granada protegida por fortalezas en montañas. Isabel y Fernando adoptaron estrategia conquistar fortalezas una por una, cortando Granada de territorios circundantes. Construyeron caminos para mover artillería. Establecieron líneas de suministro. Estuvieron personalmente presentes. Isabel especialmente se ganó reputación estar con tropas, visitando campamentos, organizando suministros, proporcionando inspiración. Su presencia en esfera masculina guerra era inusual pero extremadamente efectiva. Campaña fue lenta y costosa. Cada fortaleza requería semanas o meses de asedio. Defensores luchaban ferozmente, pero gradualmente Isabel y Fernando avanzaban. Ronda cayó 1485, Málaga 1487. Para 1491 solo quedaba Ciudad de Granada. Isabel y Fernando establecieron campamento asedio masivo llamado Santa Fe. Desde allí negociaron con último rey nazarí, Boabdil. Boabdil estaba en posición imposible. Granada completamente aislada, sin socorro externo. Podía luchar hasta morir hambre o negociar rendición. Eligió negociar.
Términos fueron por estándares época generosos. Boabdil recibiría tierras y dinero. Población musulmana podría mantener religión, propiedades, leyes, no conversiones forzadas. El 2 de enero de 1492, Boabdil entregó llaves de Granada a Isabel y Fernando en Alhambra. La reconquista, campaña de 800 años, estaba completa. Isabel y Fernando entraron en procesión triunfal. Banderas izadas sobre Alhambra. Te Deum cantado. Era uno de momentos más importantes historia europea medieval. Impacto psicológico resonó en cristiandad europea. Islam podía ser derrotado. Ejemplo de poder Estado cristiano unificado. Papa Alejandro VI otorgó título Reyes Católicos, título que llevarían para siempre. Pero 1492 fue año más significativo por razones que irían mucho más allá Granada. Era año que cambiaría el mundo literalmente. En ese año 1492, Isabel y Fernando tomaron dos decisiones adicionales inmensas. Primera fue Edicto de Granada, emitido 31 de marzo de 1492. Este edicto ordenaba expulsión de todos judíos de España a menos conversión al cristianismo. Daba plazo 4 meses convertirse o partir. Esta fue decisión más controvertida y trágica de Isabel y Fernando. Comunidad judía, sefardíes, había vivido península más de 1000 años. Habían contribuido enormemente cultura, economía, aprendizaje. Pero había presión creciente para expulsión basada en antisemitismo religioso. La Inquisición, establecida 1478, había estado persiguiendo conversos, judíos convertidos cristianismo sospechosos practicar secretamente judaísmo. Inquisidores argumentaban mientras hubiera comunidad judía practicante abierta, conversos serían tentados regresar judaísmo. Isabel y Fernando aceptaron argumento. Resultado fue catástrofe humanitaria. Se estima 100.000 a 200.000 judíos expulsados 1492. Tuvieron vender propiedades precios ridículos despojados oro y plata, viajes peligrosos hacia destinos inciertos Norte África Italia Imperio Otomano, pérdida cultural y económica masiva. Desde perspectiva Isabel y Fernando, estaban completando unificación religiosa España. Habían expulsado Islam político conquistando Granada. Ahora expulsaban judaísmo. Segunda decisión 1492 fue dar apoyo a Cristóbal Colón, navegante genovés con idea audaz. Navegar oeste través Atlántico llegar a Asia. Colón había estado intentando años obtener financiamiento. Portugal había rechazado después, expertos determinaron Colón. Calculó mal circunferencia Tierra-Asia mucho más lejos. Colón se volvió Isabel y Fernando. Inicialmente rechazaron, estaban ocupados guerra Granada. Pero después caída Granada, Isabel reconsideró. Costo expedición relativamente modesto. Riesgo financiero bajo. Si Colón tenía éxito encontraba ruta marítima a Asia. Recompensas serían inmensas. Comercio especias valioso. Ruta directa a Asia. Haría España rica. Había dimensión religiosa. Colón enfatizó. Esperaba traer cristianismo a nuevas tierras. Para Isabel profundamente religiosa. Atractivo. Abril 1492. 3 meses después conquista Granada. Isabel y Fernando firmaron capitulaciones Santa Fe con Colón. Términos extraordinariamente generosos. Colón reflejando confianza expedición. Fracasaría promesas no costarían nada. Colón sería nombrado almirante océano. Virrey gobernador tierras descubriera 10% riquezas. El 3 de agosto de 1492, Colón partió palos 3 barcos. Santa María, Pinta, Niña. Lo que ocurrió después, historia conocida mundialmente. 12 de octubre de 1492, después 2 meses mar, Colón llegó Isla Bahamas que nativos llamaban Guanahán y él llamó San Salvador. Pensando llegado islas costa Asia, exploró islas caribeñas Cuba la Española antes regresar a España marzo de 1493. Colón creía hasta muerte llegado a Asia. No se dio cuenta descubierto continente nuevo. Isabel y Fernando comprendieron inmensa importancia. Tierras nuevas conquistar, almas convertir cristianismo, riquezas extraer. Inmediatamente organizaron expediciones adicionales. Colón haría 3 viajes más. Proceso había iniciado era imparable. Siguientes décadas España enviaría docenas expediciones Nuevo Mundo. Hernán Cortés conquistaría Imperio Azteca México 1519. Francisco Pizarro conquistaría Imperio Inca Perú 1532. Mediados siglo XVI, España controlaría imperio extendía México Argentina Caribe Filipinas. Sería primer imperio global en que sol nunca ponía.
Todo comenzó con decisión Isabel 1492 financiar Cristóbal Colón. Esta decisión más que cualquier otra cambiaría permanentemente curso historia mundial. Descubrimiento América desencadenaría intercambio colombino. Intercambio masivo plantas, animales, enfermedades, culturas, pueblos entre viejo nuevo mundo transformaría ambos hemisferios. Traería riquezas inmensas España oro y plata especialmente después descubrimiento minas Potosí Bolivia. Pero también traería sufrimiento inmenso pueblos indígenas Américas quienes serían diezmados enfermedades europeas sometidos conquista explotación esclavitud. Mientras España Isabel y Fernando continuaban consolidando poder transformando reino. Una innovaciones más importantes fue reorganización sistema gobierno. Antes reinado, poder real Castilla-Aragón había sido débil constantemente desafiado. Nobles poderosos actuaban casi reyes independientes. Isabel y Fernando sistemáticamente redujeron poder nobleza fortalecieron autoridad real. Establecieron santa hermandad policía rural, real hacer cumplir justicia incluso tierras nobles. Destruyeron castillos nobles habían sido centros poder. Recuperaron tierras y rentas reales apropiadas nobles. Crearon sistema consejos reales administrar gobierno reduciendo dependencia consejeros nobiliarios. Reorganizaron sistema judicial fortaleciendo cortes reales reduciendo autonomía cortes nobiliarias. Otro aspecto crucial fue uso Inquisición española. Establecida 1478 con autorización papal rápidamente convirtió institución controlada monarcas españoles. Propósito detectar castigar herejía cristianos específicamente conversos judíos convertidos sospechosos practicar secretamente judaísmo más tarde moriscos musulmanes convertidos. Pero Inquisición funcionó instrumento control político social. Creó atmósfera miedo vigilancia. Cualquiera podía ser delatado. Acusados, arrestados, secreto, interrogados, tortura, encontrados culpables podían enfrentar penitencias, confiscación, propiedades, ejecución, hoguera, autos fe públicos. Inquisición española convirtió instituciones más infames historia europea símbolo intolerancia religiosa brutalidad. Importante colocar contexto histórico. Siglo XV-XVI ningún reino europeo practicaba tolerancia religiosa sentido moderno. Herejía considerada crimen Dios y Estado unidad religiosa necesaria estabilidad política. Todas potencias europeas perseguían herejes. Inglaterra ejecutaría católicos. Francia masacraría protestantes día San Bartolomé. Inquisición producto tiempo aunque particularmente organizada duradera continuando siglo XIX. Isabel y Fernando también patronos cultura aprendizaje. Isabel, altamente educada, amaba libros, coleccionaba biblioteca grande. Patrocinó producción primer diccionario gramática lengua europea vernácula gramática lengua castellana Antonio Nebrija publicada 1492. Momento significativo estandarización idioma español. Patrocinaron Universidad Alcalá Henares fundada 1499 centro aprendizaje importante Europa. Relación personal Isabel y Fernando tema interés histórico debate. ¿Se amaban genuinamente o matrimonio puramente alianza política? Evidencia sugiere aunque matrimonio enteramente arreglado basado inicialmente consideraciones políticas, desarrollaron respeto mutuo genuino probablemente afecto largo 35 años matrimonio. Trabajaban bien equipo, Isabel manejaba asuntos internos Castilla Fernando asuntos militares diplomacia, colaboraban decisiones importantes, tenían 5 hijos sobrevivieron infancia, Isabel Juan Juana María Catalina, Isabel hija mayor casada heredero Portugal. Juan único hijo varón heredero todos reinos casado Margarita Austria murió trágicamente 1497 19 años 6 meses boda aparentemente tuberculosis rumores agotamiento sexual. Muerte devastadora alteró sucesión planeada. Juana tercera hija casada Felipe Hermoso Borgoña eventualmente heredaría Castilla-Aragón, sufriría enfermedad mental severa apodo Juana Loca. María casada Manuel I Portugal. Catalina hija menor, casaría heredero inglés convirtiéndose Catalina Aragón primera esposa Enrique VIII historia. Ya contamos otro video. Declive. Isabel comenzó después muerte Juan 1497. Nunca recuperó perder único hijo varón. 1498 hija Isabel murió parto. Nieto Miguel murió 1500. Muertes devastaron Isabel. Salud deteriorarse. Desarrolló hidropesía acumulación líquido posiblemente insuficiencia cardíaca enfermedad renal. Para 1504 claro muriendo. Isabel pasó últimos meses Medina del Campo sufriendo física emocionalmente. Preocupada futuros reinos. Heredera ahora Juana cuya inestabilidad mental evidente.
Esposo Felipe ambicioso no importaba Castilla. Isabel temía después muerte Castilla caos. 12 de octubre de 1504, Isabel añadió codicilo testamento e intentó proteger derechos nativos americanos colonias ordenando tratados justamente no esclavizados. Reflejaba genuina preocupación religiosa, bienestar espiritual, almas traídas cristianismo aunque práctica protecciones ampliamente ignoradas colonos. Isabel Castilla murió 26 de noviembre de 1504 Medina del Campo. Tenía 53 años. Había reinado reina Castilla 30 años. Cuerpo llevado Granada enterrado Capilla Real ordenado construir Catedral Granada ciudad, cuya conquista había sido mayor triunfo militar. Fernando quedó devastado muerte Isabel. Habían sido socios 35 años, pero Fernando era pragmático político. Intentó mantener control Castilla pero legalmente pertenecía a Juana y Felipe. Siguientes años intrigas políticas complejas. Fernando moriría 23 de enero de 1516 Madrigalejo edad 63 años. Fue enterrado junto a Isabel Capilla Real Granada. Esta es historia completa. Reyes católicos, Isabel Castilla Fernando Aragón, pareja creó España, conquistaron Granada, enviaron Colón a América, establecieron Inquisición, unificaron península, sentaron bases Imperio Español dominaría mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fueron Isabel Fernando visionarios, crearon nación moderna o tiranos religiosos, persiguieron judíos, establecieron Inquisición brutal? ¿Fue conquista Granada victoria gloriosa, reconquista o destrucción civilización antigua? ¿Fue descubrimiento América comenzó época exploración o genocidio poblaciones indígenas? Déjenme opiniones comentarios. Si historia fascinó den like suscríbanse canal más historias Reyes Católicos España Historia. Nos vemos próxima historia.